Amén, ahora sí. Dice así la palabra en 2 Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Amén? Bueno, está hablando de los instrumentos acá. ¿Y qué clase de instrumento uno debe ser? Cuando dice acá la palabra, si uno se limpia de estas cosas va a ser un instrumento de honra, se está refiriendo a lo que toma en el mensaje de Pablo, el mensaje de la cruz. En el sentido, se van humillando de todo, esa confianza a la ley que vemos que tienen los judaizantes por un lado, los fariseos por el otro, pero siempre hay una proporción de judaísmo en el judío. Entonces dice, si se limpian todas estas cosas, y recuerden que venimos del hilo, que estamos describiendo acá, era la contención contra los judíos, eran los perseguidores, los opositores, había judaizantes, había fariseos, había, distintos enemigos, pero está tocando esto de la ley. Y la ley, como estaba fuerte, implementada en ese tiempo, vemos que acá lo dice. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Uno para usos honrosos y otro para usos viles. Recordemos un poco, ustedes si van a verificar un poquito la historia, los que bebían en copas de oro y de plata, los que usaban esos utensilios, eran los reyes. Y lo usaban para los banquetes, un gran agasajo, una gran comida. Y los usos viles está destinado a las personas pobres o usos más ordinarios, vamos a decir, estos utensilios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de honra. Y vemos el despojo de la confianza de la ley, el juzgarse de la incredulidad, el pedir perdón, para que tenga su fe enfocada en el sacrificio de Cristo. Esto que nos cuesta entender tanto, la resurrección, eso que nos hace perder la esperanza, ¿no? Porque nosotros lo decimos de palabra, pero cuando estamos en la lucha, estamos en la prueba, no confiamos ni un poquito en la cruz, no confiamos en que hubo una resurrección. Y vemos que la misma palabra lo dice, dice cuando murió Cristo. Cuando murió Cristo, después mandaron a decir que resucitó. Entonces los testigos decían que resucitó. El mismo Cristo a los dos discípulos en Emaús, caminos a Emaús, él cuando los vio desalentados dice que le empezó a hablar de que él ha resucitado, y vemos que los mismos discípulos decían, Jesús murió y nosotros esperamos, y además este es el tercer día, esperamos que resucitase, pero no pasó nada. Y entonces, como hablan de la resurrección, y después decían, alentados con estas palabras, está hablando todo de la resurrección. Y lo que va a alentar nuestra alma, nuestra vida, es la confianza en el sacrificio, que allí hubo victoria. Y eso es lo que cuesta despojarse de la confianza según la ley, ¿no? Porque nosotros, a pesar que no somos judíos, por tradición leemos la ley, tenemos un entendimiento natural y tenemos la confianza según la manera de los judíos. En el caso, queremos hacer todas las obras, porque tenemos la naturaleza humana, queremos hacer toda la obra con un esfuerzo propio de nosotros para llegar a agradar a Dios. Entonces no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces somos hallados culpables, como dice la palabra, porque la ley te muestra el pecado y te condena. Y acá dice, por ejemplo, en Filipenses 1:15, que nos vamos a apoyar acá, porque justamente estamos hablando de la palabra de la cruz. Mismo Pablo lo dijo, pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Vemos en Filipenses 1:15. ¿Quién está afuera? ¿Se asomó alguien ahí? ¿Estaba alguien en el balcón? Filipenses 1:15. Vino así y después se fue, no sé quién fue. ¿Nadie? Yo vi a una persona que se asomó así y se fue. Tal vez estoy mal de la vista. Bueno, dice así la palabra, Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Vemos acá la palabra. Unos, a la verdad, anuncian a Cristo, dice algunos, por envidia o contención. Y este es el instrumento ¿cuál? El instrumento vil. El instrumento vil, o sea, el utensilio vil. ¿Por qué? Porque está predicando conforme la ley. Entonces vemos que es de tropiezo para muchas almas eso, ¿no? Porque te aparta de la confianza en Cristo, y cuando te aparta de la confianza en Cristo, entonces no hay milagro, no hay resurrección, no hay salida, no hay liberación. Porque la ley mismo dice que estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso dice la palabra. Entonces uno puede guardar, uno puede cumplir esos ritos judaicos, pero ¿qué pasa? Queda en nada, porque no tiene valor, no hay cambio, no hay poder. Y nosotros necesitamos el poder, la liberación interna. Para eso mismo vino Jesucristo a morir en la cruz, para darnos vida, para darnos salvación, para venir en rescate de nuestra alma. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado, pedir el perdón, porque viene el Salvador para rescatar almas. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar nuestra incredulidad, nuestro estado, nuestra falta de cambio. Y como dice acá la palabra, algunos predican por envidia y contienda. Entonces, la envidia y la contienda, ¿por qué? La contienda, porque se producía, como veníamos de ayer en el mensaje, la discusión, porque cuando empieza a haber ley por un lado y la confianza en Cristo por otro, entonces empieza choque de doctrina. Y entonces Pablo le decía, esto solamente produce contienda, produce pleito. La ley no aprovecha para nada, no edifica el alma, sino que solamente trae contención. Y dice, no discuta, no entre en las discusiones vanas, dice, vana palabrería, dice. Huye de las fábulas, también dice la palabra. Y veníamos tocando todos los versículos ayer en esa línea. Y como dice acá la palabra, en el 1:18 dice así: que pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Entonces, hay discusión, sí, pero los judaizantes, ¿qué estaban haciendo? Aunque eran instrumento vil, eran instrumentos, pero estaban anunciando a Cristo. En cambio, el instrumento de honra, vemos que es usado para usos, dice, honrosos. Entonces, este será, voy a volver al 21, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de honra. Y el que predica la cruz 100%, sin la mezcla de la ley, va a ser un instrumento de honra, dice, santificado y útil al Señor. No va a ser de tropiezo, sino que útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Todo lo que me manda el Señor lo va a hacer, lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque está en disposición y está en confianza a la cruz de Cristo. Y el que está en confianza a la cruz de Cristo, ¿qué hace? Crucifica el pecado, muere el pecado, pide perdón. Entonces hay un cambio de vida, se siente el poder. Entonces uno, a través de ser crucificado, ¿qué va a contar? Va a tener testimonio, va a tener experiencia y va a contar todo lo que acontece en su vida. Si uno no es crucificado, si no es sufrido, como dice la palabra, si no pasa aflicciones, si no padece persecuciones, ¿qué va a contar? ¿Cómo va a experimentar el poder de Dios? ¿Cuál va a ser el testimonio? Si no hizo nada el Señor en mí, no padecí, no me persiguió Satanás. Y para eso mismo nos entrega a padecimiento, para poder predicar con poder. ¿Por qué? Porque lo experimentamos. Entonces ese mismo poder que sentimos se lo damos a otro como salida y tenemos la certeza, porque si hizo en mí, va a ser en otro el cambio. Y dice así la palabra también en 2 Timoteo 3:17, amén. 2 Timoteo 3:17 dice así la palabra. Primero del 16 leo: toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos que esta palabra dice, a fin de que sea perfecto. Este va a ser un instrumento de honra, un instrumento que se somete a la mano de Dios. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, va a ser instrumento de honra. Y vemos que cuando pasa el proceso de la cruz, cuando pone la confianza en la cruz, va a ser perfecto, dice. Entonces va a ser perfeccionado. ¿Por qué? Mediante la aflicción. Nosotros somos perfeccionados mediante padecimiento, dice la palabra. Entonces cuando padecemos, nos humillamos y va perfeccionando nuestra confianza, nuestra fe, va creciendo el testimonio, va creciendo la paz, la mansedumbre. Y dice, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y dice acá la palabra también, en 2 Timoteo 4:11.
Segunda de Timoteo 4:11, un instrumento de honra, por ejemplo, es Lucas, acá cuando le dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráemelo contigo porque me es útil para el ministerio. Otro instrumento que iba a ser útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque estaba predicando la cruz. Se ve que la confianza acá de Marcos había crecido y ahora de pasar a ser un inútil cuando se había apartado con Bernabé y tomó otro camino y Pablo lo tomó a Silas y fueron encomendados al Señor y dice que abrieron iglesias, abrieron congregaciones. En este caso se ve que había pasado en ese tiempo el proceso de Marcos y dice, tráemelo porque es útil, porque cuando uno se somete a la cruz es útil para el ministerio. Y como dice, solo Lucas está conmigo. Este instrumento también es útil. Otros abandonan el camino, como dice en el 4:9, en el versículo anterior, dice, Demas me ha desamparado amando las cosas de este mundo. Entonces es un instrumento vil. ¿Por qué? Porque ama las cosas del mundo, porque no quiere padecer. Entonces va a predicar Cristo a media. Y es un instrumento vil. No va a poner la confianza. Entonces muchas veces nosotros no queremos padecer persecuciones. Tenemos temores, que es verdad. Pero ahí que vemos nuestra incredulidad. Y ahí es cuando tenemos que confesar el pecado. Señor, perdóname. Señor, porque soy cobarde, porque no quiero tomar la cruz, no quiero padecer por tu nombre. No quiero dejar nada por causa de tu nombre. No quiero abandonar el pecado, porque a veces ni siquiera es padecer. O sea, padece nuestra alma en ese sentido. Pero ni siquiera son golpes, ni siquiera son peligros de muerte. Simplemente pecaditos que no querés cumplir, tal vez escuchar la palabra, tal vez tu oración, cumplir con el Señor. Esas pequeñas cosas que nos van pidiendo, porque seamos sinceros, a nuestra estatura, que vamos a hablar de una cosa muy elevada, en decir, wow, ahora tenés que tomar la cruz y que te va a enseñar esto y las profundidades, si ni siquiera a veces tenemos la capacidad de soportarnos entre nosotros. Entonces, ¿qué va a pedir? Va a pedir a nuestra medida, conforme a nuestra estatura, a lo que podemos llevar. Entonces, cuando nos vamos limpiando de eso, después va a empezar a hacer el trabajo fino. ¿O acaso ustedes hacen el revoque fino y después el revoque grueso? El revoque grueso, levantar la pared y el revoque grueso y después va al fino. El fino es afinar, es para que se vea mucho mejor, más estético. Y así también nosotros, la misma forma, tenemos que ser pulidos. Primeramente nos pasan esos discos de desbaste y después nos pasa el disco ese que lija, que saca el polvillo. Así no va afinando el Señor. Pero primero tiene que empezar por el pecado más grueso. Y el pecado más grueso tenemos tanto que lucha en opresión, en incredulidad, en no querer abandonar las cosas, que mezquinamos por pecado, que a veces ni siquiera podemos orar. Pero no podemos ni siquiera hablo de quebrantamiento, porque si hablo de quebrantamiento tendrías que orar. Pero sí nos quebrantamos ¿cuándo? O lloramos ¿cuándo? Cuando nos sentimos perseguidos, en desesperación y lloramos. Pero no en oración, la queja contra el hombre, o estoy llorando por los rincones, cuando yo debería, no sé quién enseñó la otra vez, que debería llorarle a Dios, debería llorarle a Dios, y nosotros murmuramos para afuera, nos quejamos, y esto nos pasa a todos, y eso es lo que tenemos que pedir perdón. Tenemos que poner esa confianza a la cruz, Señor, perdóname, para empezar a experimentar ese poder de Dios. Y dice acá la palabra, 9:15 de Hechos, dice así la palabra. Esto lo hice por Pablo, pero el Señor me dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Un instrumento escogido. Este le sirvió, o sea, Pablo, vemos con todos sus pecados, con todo que era opositor, perseguidor de la iglesia, en un momento le dice a Ananías, ve, dice, porque instrumento escogido me es este, para predicar mi nombre ante reyes, ante los gentiles, ante los judíos. Y vemos cómo le sirvió ese instrumento. Y si vamos a hablar de Saulo, ese era el instrumento peor, o a la vista del hombre. ¿Cómo vas a escoger una persona que es perseguidora, opositora al camino del Señor? Y justamente lo escogió a él, siendo el peor, vemos, perseguidor de la iglesia, vemos cómo lo usó el Señor. Y así es cuando nosotros, si nos identificamos con esta vida de Saulo, si tenemos tantos pecados y decimos que no somos merecedores, justamente es el versículo propicio para decir, bueno, si a Pablo lo usó, habiendo sido blasfemo contra el camino, perseguidor de la iglesia, dice, mucho más a nosotros, que no somos ni un 1% de Pablo.
¿O acaso sos un tremendo perseguidor? No sos ni un 1%, yo tampoco lo soy. Entonces, si lo escogió a él para instrumento de honra, a nosotros también nos puede escoger, solamente someternos de la mano del Señor. Porque ¿qué dijo Pablo después? O cuando le apareció el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y entonces así muestra la disposición. Y nosotros de la misma manera, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué te va a decir? Que pida perdón para cumplir su voluntad. Es lo único que te lleva a cumplir la voluntad. Que confiese tu pecado, que se los entregue, que deje, o sea, ya no me quiere más, que le pida, empiece a pedir perdón para que Él te da la capacidad. A ver, mismo Pablo lo dice, Él nos hizo ministro competente del nuevo pacto. Ministro competente, de Él proviene la competencia. Entonces Él te va a dar la capacidad, Él te va a preparar, pero la preparación significa someterse, significa estar en comunión con el Señor, significa despojarse del pecado, significa orar, no dormir, significa leer la palabra, no estar con el celular, por ejemplo, estudiar la palabra, eso significa. Entonces ese precio es para llegar a Pablo, a ser un instrumento de honra. Y dice así también la palabra 2.22 de 2 de Timoteo. 2.22 de 2 de Timoteo dice así: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz, dice, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles, de los pecados juveniles acá, o de los pecados de la juventud, los que se manifiestan más. Entonces, los pecados de la juventud en el sentido, porque yo le quería encontrar otro sentido, tal vez lo podemos encontrar, porque también puede ser juventud espiritual, y sabemos que las personas grandes como las personas chicas, si vamos a hablar por las pasiones, las tenemos igual, las tienen igual. O sea, no puedo decir que yo no tengo pasión porque soy una persona grande o un viejo, como ustedes me quieran decir, y ustedes como son jóvenes, sí la tienen. No, todos tienen estos pecados. Pero yo, ¿en qué me apoyaba en el versículo tomando la juventud de Timoteo? Dice en 1 Timoteo 4:12, por ejemplo: ninguno tenga en poco tu juventud. A vos que sos jóvenes, que no te tengan en poco, sino sé ejemplo de los creyentes, dice la palabra. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, vemos acá la palabra, para mí está hablando de la juventud por edad, porque era el único en condición de decir que lo estaba usando como obispo, como pastor en la iglesia de Éfeso, y tenía las pasiones juveniles en el sentido, pecados que se manifiestan. Y en los pecados de la juventud, primeramente, dice, el corazón del joven está ligado a la necedad, dice la palabra, ¿no? A la necedad. Entonces, el joven, primeramente, bueno, uno de los pecados fuertes, como está con las hormonas fuertes, son las pasiones. Otra, la estupidez. La estupidez en el sentido que siempre elige mal. Otra, que se ríe de todo. Todas las cosas le provocan reírse. Y empieza uno y se es contagioso por todos lados. Y parece un estúpido viéndolo uno de la edad. Bueno, lo que pasa es que vos sos viejo y amargado. No. Uno que ya lo ve desde el punto de vista de equilibrio, ya se va dando cuenta de que el joven es estúpido por edad, vamos a decirlo así. Entonces son todos algunas clases de pecados, de manifestaciones, y se cree sabio, encima se cree sabio. Vos le decís, no, porque vos te equivocás por esto. Y el tipo se la sabe todo, no tiene experiencia, no tiene calle, pero sabe cómo la calle, pisó todo, la vivió toda. No está casado, pero conoce a todas las mujeres. Conoce de todo. No está casado, no tuvo hijos, pero él sabe criar hijos, sabe educar, sabe todo. De la vida sabe todo, no le puede. ¿Y a dónde lo aprendió? Y bueno, puso ahí un poco internet, un poco YouTube, vio un tutorial de cómo se crían hijos, de cómo es la vida, y se piensa que se la sabe toda, pero no tiene experiencia. Los grandes, cuando vemos la conducta, nos reímos. Vas a decir, no me dejás de mentir, Martín. Vas a decir, y Cardoso, hasta Cardoso, estando en la condición, mi viejo, cuando lo miras, se ríe, porque ya la pasó. Y toda esa misma conducta, actitudes de la vida, la van copiando, se va pasando por las generaciones, la misma conducta. Pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar las modas, pero las actitudes de estupidez son las mismas. Y bueno, por eso dice acá la palabra, en Eclesiastés 11:10, dice así la palabra: por tanto, aparta tu corazón de la congoja, o sea, de la tristeza, y aleja del sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad, la juventud, la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. O sea,
son vanidad. O sea, no sirven para nada. No sirven en el sentido que tal vez vos estás buscando y querés experimentar y por qué el otro lo experimentó y no lo puedo hacer yo, pero dice, son vanidad, terminan en nada, no te edifican, no te resuelven la vida. Vas a seguir con la misma amargura, con los mismos fracasos, te va a salir mal en el futuro. Si ahora no estás sufriendo, en el futuro vas a sufrir. Y el joven es así, ¿viste? Muy que quiere resolver, 2 más 2 es 4, te dice. 2 más 2 es 4, él sabe todo. Entonces, yo me acuerdo que trabajaba con un compañero, siendo joven yo, pero un poquito más grande que él, ya veía que tenía una actitud equivocada. El tipo quería comprar un auto 0 kilómetros porque otro chico compró un auto 0 kilómetros, pero a ese chico lo sostenía la familia. Él no pagaba impuestos, no pagaba comida, no ponía un peso en la casa. Entonces así cualquiera compra auto, pero este tenía que mantener la casa, tenía que mantener el impuesto, todo. Y le digo, no te va a dar, o sea, no, porque sos envidioso, no, yo me lo iba a comprar. Después pasaron los años, no lo compró porque, a ver, uno se va dando cuenta de los gastos que genera todo eso. No solamente un auto lo comprás, pero después cómo lo mantenés, después cómo le cargas nafta, o acaso lo vas a tener en la vereda para pasarle a Autopol y ahí que brille, y de arrancar ni hablemos porque no tenés para la nafta. Entonces, son las cosas que uno no piensa cuando va a dar un paso. Bueno, los jóvenes muchas veces en la conducta lo resuelven todo así. Se piensa que, bueno, ahora me voy a vivir solo, voy a alquilar una casa, dice. Voy a alquilar, pero con el alquiler de la casa no viene el alquiler solamente, sino que viene los gastos de impuestos. Ahora, sostenerte la comida, comprarte tu ropa. A ver, te compró mamá, te compró papá, te pagó los impuestos, te dio de comer. Vos lo resolvés fácil, a ver cuánto va a salir. No es el alquiler nomás, no es el alquiler. Entonces, todas esas estupideces que están ligadas al corazón del joven es porque justamente habla de la inmadurez, habla de la insensatez, habla de la falta de conocimiento, de experiencia. Y dice así la palabra, Eclesiastés 11:9 ahora, dice así la palabra, lo hubiera leído ya. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, dice. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debe saber que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. Sobre todas estas cosas, que lo decía siempre mi mamá, te juzgará Dios. Alegrate, experimenta todo lo que quieras. Experimenta todo lo que quieras, conforme a tu pensamiento. Pero sobre todas estas cosas te va a traer el juicio. Te juzgará Dios. O sea, va a venir castigo, va a venir destrucción. Las malas decisiones llevan al sufrimiento. Y no es porque Dios quiera, sino que cuando Dios te da el consejo, ¿qué te está diciendo? Cuando te da el consejo, Dios te está diciendo, apartate de ese camino porque eso te lleva a la destrucción. Acá está la destrucción, allá está la destrucción, seguí este camino. No es porque te manda a un camino de destrucción, es que vos escogés por naturaleza y te confiás y pensás que sabes todo. Entonces, justamente esto le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, o sea, el camino del Señor, el amor, la paz, con los que de corazón limpio, con los que se despojan de los pecados, las pasiones juveniles, como dice acá, invocan al Señor. Ahora vamos al 23. El 23 dice: pero desechas las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Engendra contienda. Entonces estamos hablando de la contención en cuanto a la ley. Las cuestiones necias e insensatas, ¿cuáles son? Son las discusiones en cuanto a la ley. Necias, porque no llevan a ningún lado. Como dice la palabra, son solamente para perdición de los oyentes, habíamos tocado en los días anteriores. Entonces, esto en cuanto a la ley, dice, son cuestiones necias e insensatas, sabiendo que solamente engendran contiendas. Y en esto me apoyo en 1 Timoteo 1:4, dice la palabra, lo volvemos a repetir, 1 Timoteo 1:4, dice: no presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que dan lugar a discusiones inútiles. Hasta ahí voy a leer. Discusiones inútiles. Engendran contiendas, no sirven para nada. Son solamente vana palabrería, como dice la palabra. Muchos apartados vana palabrería. Entonces esto trae discusión. Entonces le está diciendo a Timoteo: no pierdas el tiempo en discutir, en querer invalidar
el mensaje de los que son opositores, los que son judaizantes, los mismos fariseos. No pierdas el tiempo. Vos solamente presentá la verdad. Presentá la verdad, no discuta con los hermanos que tienen otro entendimiento. Vos solamente predicá a Cristo crucificado. No entre en discusiones porque los que escuchan van a sacar una edificación. No, porque van a ver tu enojo, van a ver tu necedad. Y vamos a volver a la fábula que dije la otra vez, la del tigre y el burro. La misma discusión, el burro diciendo, el pasto es azul, el tigre diciendo, el pasto es verde. Y fueron al rey león, y el rey león le da la razón al burro, le dice, no, el pasto es azul. Y lo castigó al tigre, y le dice, ¿por qué me castigas si sabes que el pasto es verde? El pasto es verde y tenés razón, pero yo no te castigo porque el pasto es verde o azul. Te castigo porque vos, siendo inteligente y fuerte, estás discutiendo con un burro. Bueno, entonces, en ese sentido, muchas veces la cuestión de querer saber más, de querer imponer, esto está ligado a nuestra vida, ¿no? Porque cuando viene uno que quiere discutir y que te quiere rebajar, ¿vos qué querés hacer? Querés discutir, querés presentar esa defensa por el Evangelio, supuestamente, ¿no? Pero cuando vos ves un espíritu contencioso, que no va a llegar a nada, no sirve. Pero cuando vos ves una persona que tal vez dijo una cosa mal y que vos le podés exponer más exactamente la palabra, como lo hicieron Priscila y Aquila, a Apolos, eso puede llegar a ser edificante y ganar un instrumento de honra para el camino del Señor. Pero cuando simplemente viene un discutidor, que vos ya sabés que tiene ese espíritu, te has dado cuenta, no sirve discutir. Vale callarse la boca, no discutir, y entonces eso es válido delante del Señor. Humillarse, el que no va a entender, no va a entender, y el que va a entender, va a entender. Dice así la palabra, eso ya depende del Señor. El que abre entendimiento es el Señor. Dice así la palabra en Tito 3:9 también. Pero evita controversias, dice, necias genealogías y contiene discusiones acerca de la ley. La ley siempre produce discusión acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor, dice. Son sin provecho y sin valor. No te lleva a nada el discutir, el querer imponer, porque cuando no quiere entender, no le vas a hacer entender por más que tenga la verdad. Cuando viene con un espíritu contencioso, y entonces en eso usted tiene que ser sabio. No, ustedes se van a su familia y tal vez si no quiere saber nada de la cruz, no le vas a ganar, no le vas a abrir la mente. Si no se la abre el Señor, vos tenés que presentar, y si lo toma, lo toma, si no lo toma, no lo toma. Y dice así la palabra en 2 de Timoteo 2:14 también, de ahí venimos, esto lo tocamos creo que anteayer. Dice, recuérdales esto, encargándoles solamente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a la perdición de los oyentes. Este es el versículo que nombraba anteriormente, perdición de los oyentes. Nadie va a ganar. Entonces, si vos te pones a discutir, se va a ver tu necedad también. Que entrar en la misma pelea, como dice la palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, entrando en el espíritu de discusión, o la altivez porque vos le querés pasar el trapo porque decís yo sé más, entonces entras en la necedad. Entonces ahí está entrando la arma carnal y no te sirven, eso solamente destruye la oportunidad para que escuche un oyente, un futuro creyente. Entonces le estás haciendo perder la oportunidad, al menos de parte tuya, que te quiere usar como instrumento de honra, entrar en esa discusión. Y 2.24, yo así como lo estoy predicando también, o sea, tengo el mismo espíritu. No se crean que uno estudia la palabra y uno a veces quiere opinar, y a veces si entras en un foro querés escribir, pero digo, es perder el tiempo, que yo no estoy para eso. Yo estoy para enseñar acá y sacar instrumentos, y yo no puedo estar perdiendo tiempo en eso. Dice así la palabra, 2.24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Acto para enseñar, sufrido. No debe ser contencioso, contendedor. Bueno, esto lo hice una vez. Lo hice en YouTube. En YouTube discutí con uno que le estaba pasando el trapo a todo. Se ve un religioso conocedor. Y por supuesto, el winner de acá, gané yo. Y le dije en mi orgullo, qué lástima, pensé que podíamos seguir, dice, pero me di cuenta que no me das la talla. Así, eso bien de altivo, bien de fanfarrón. Sí, porque para lo que conoce esa persona,
O sea, yo sé bastante, creo que me informo bastante o estudio bastante de la palabra, pero no es cuestión de eso, porque solamente gané un enemigo, solamente una discusión en un lugar, en un sitio público que pueden ver eso creo que es de necio, creo que es de imprudente, creo que es altivo de parte mía. Entonces, en esas cosas también tuve que ir cambiando, tuve que pedir perdón para que no me prenda en esas necedades. Y dice así la palabra: no debe ser contencioso, sino amables para con todo, apto para enseñar y sufrido. Entonces, sufrido, cuando dice sufrido, habíamos leído los días anteriores, es que es un experimentado en quebranto, uno que sufre penalidades. Entonces pasa experiencia y este va a poder enseñar. Y dice amable, amabilidad, no discutidor. ¿Cuántas veces queremos discutir? Discutimos por bobadas. Imagínate por la palabra lo que puede llegar a ser, lo que podemos llegar a hacer un desastre. Si sabemos un poquito de versículos, podemos echar a perder a muchas almas. Como había un instrumento acá, y yo lo escuché de su misma boca y escuché de varias bocas, que al final tanta cruz, tanto pedir perdón, tantas horas que mi mamá enseñaba, y de repente esta persona dice, no hace falta leer la palabra, uno solamente se tiene que humillar, tiene que pedir perdón. ¿Pero qué dice la palabra? Leyendo lo cual podéis entender. Dice también la palabra que es nuestra vida, que lo que nos fortalece. El quebrantamiento, ¿por dónde viene? Por la palabra. Porque te contrista, te quebranta, te hace sentir identificado, te muestra tu defecto, te muestra el camino por donde debes andar. ¿Y cómo puedes decir semejante cosa después de haber conocido la verdad? O después de haber escuchado al menos la verdad. Y volver así, volver un paso atrás, retroceder espiritualmente, vemos cómo te puede enloquecer por causa de la religiosidad, de la altivez, así diciendo a la gente. Y hasta los mismos creyentes que son carnales se dan cuenta. Todos los creyentes tienen una mínima enseñanza, así se dan cuenta. ¿Cómo me está diciendo que no tengo que leer? Este está loco, este está loco. La palabra es la que nos fortalece, la que nos da vida. ¿O acaso no dice la palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Y ese pan es espiritual, ese es el maná celestial. ¿Cómo vamos a edificar nuestra vida? Si nuestra fe se basa en la confianza en la palabra de Cristo. Y si no leo, ¿cómo me voy a fortalecer? ¿Qué me va a contritar el corazón? ¿Qué me va a alentar para que siga batallando contra el enemigo? Y dice acá la palabra, 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice, con mansedumbre. Pero vos, ¿cómo corregís? ¿Cómo presentar la palabra? No es pelea, no es tener razón, sino presentar con mansedumbre. Después Dios hace la obra. Dice, Pablo plantó, Apolo regó, y el crecimiento que lo da, Dios. El entendimiento, ¿quién lo da? Dios permite. Dice que los mismos discípulos escucharon la palabra de Jesús. Pero después de la muerte de Jesús dice que se le presenta otra vez y dice, se les abrió las Escrituras, se les abrió el entendimiento. Mandó a su Espíritu Santo, hizo la obra, y el Señor solamente les puede dar entendimiento a cada uno. No es para enojarse con alguien que no entienda, que no le entra, no es para tenerlo enemigo tampoco, sino solamente presentar la verdad y después está en la mano de Dios. Hoy está en la mano de esa persona si hay arrepentimiento, si reconoce la necesidad para escuchar o no. Dice así la palabra. Dice, y escapen del lazo del diablo a que están cautivos a manos de él. Bueno, escapen. ¿Por qué? Porque el diablo, a una persona que no se humilla, lo tiene atado. Una persona que no conoce la verdad, también. Entonces pueden ser judíos, en el caso fariseos, o judaizantes que están enseñando la ley. Ellos tienen la fe en Cristo, pero ¿qué pasa? Hay mucha mezcla de ley. Entonces eso lo aparta del poder de Dios, porque cuando te apartas de la cruz, ¿cómo haces las cosas? Conforme a tu entendimiento, ellos lo hacían conforme a la ley, el conocimiento, los ritos, pero eso no tiene valor, porque si yo no pido perdón, entonces ¿cómo va a morir el pecado? Entonces ahí es cuando voy a la cruz de Cristo y le digo, Señor, perdóname, porque si yo pongo la fe en la cruz de Cristo, tengo que encomendarme a ese camino, a la cruz de Cristo. No a ritos judaicos, no lavándome las manos, y como ahora no se hace
tal vez en muchas iglesias eso. Pero ¿por qué reemplaza? Me fui a un encuentro. Sí, ¿sabe cómo sentí la presencia de Dios? Tuve un cara a cara con el Señor. Cara a cara lo tenés que tener todos los días. No necesitas un retiro. El retiro tiene que ser espiritual con el Señor cada día. ¿Pero qué están esperando? ¿Una vez por año irse a una montaña? ¿O irse de viaje? ¿Entrar en un lugar apartado para ver si pueden orar? Eso lo tenemos que hacer cada día. ¿Y cómo reemplazan las cosas de Dios? Por esa manera o esa conducta, forma de moverse. Dice acá la palabra, Tito 3:2, dice así la palabra. Tito 3:2 dice así la palabra. Que no sean contenciosos sino amables, mostrando consideración para con todos los hombres. Entonces, no sean contenciosos, no discutan en cuanto a palabra. No discutan en cuanto a doctrina. Usted presente la verdad, presenta la palabra. Usted tiene que saber presentarla, en el sentido, presenta la crucifixión, eso no lo puede negar nadie. La limpieza, la declaración del pecado no la puede negar nadie. Después el Señor va a ir dando la palabra, va a ir acomodando, va dando entendimiento, y para eso tiene que haber capacidad, porque a donde vos, por ejemplo, si no sabes mucho la palabra, se te traba o no te das cuenta, viene después la desconfianza, la oposición, el insulto por el otro lado, ¿sabes cómo te vas a poner? O vas a pasar vergüenza y te dejas pasar, como dice, el trapo, o te parás de mano, como dicen muchos, se ponen a discutir, una discusión acalorada, y después viene la falta de respeto. Dice así la palabra, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice así: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu. El espíritu, ¿cómo tiene que ser? De mansedumbre. Y en este caso el pecado es el error. Bueno, siempre es el error o el pecado mismo, pero en el caso de aprender mala palabra, eso te lleva a mezquinar pecado o a no conocer tu pecado, pero con espíritu de mansedumbre siempre. No dice teniendo señorío de la obra, dice Pedro también. Entonces vemos con qué espíritu debe ser. Entonces ahí es cuando empezamos a humillarnos, empezamos a ver nuestra condición. Señor, yo tengo esto, tengo discusiones, tengo pleitos. A veces la verdad que no soporta a mi hermano. La verdad que como no entiende la palabra, se la quiero hacer entender. Y si no le entra, se la quiero hacer entrar en la cabeza. Con unos golpes, si es posible, mejor. ¿Por qué? Porque está esa impaciencia, esa intolerancia. El creer que está entendiendo no está entendiendo nada, porque uno es necio, cuando no entiende te va a discutir siempre y siempre va a querer tener la razón. Primera de Pedro 3:15 dice así también la palabra: sino santificado a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande la razón de vuestra esperanza. Pero hacerlo ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia. Al que demande la razón de tu esperanza. ¿Por qué estás metido en la iglesia? ¿Por qué tenés la doctrina de la cruz? ¿Por qué tenés que pedir perdón siempre? ¿Por qué tenés que orar todos los días? ¿Por qué tenés que escuchar la palabra todos los días? ¿Por qué tenés que congregar? Entonces, ahí está mi conocimiento, ahí está tu conocimiento, que todos los días debe tener comunión con el Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos los días comunión con Dios, todos los días hablar con Dios, entrar a la presencia del Señor. Orar todos los días es nuestro deber. Como cristianos tenemos que tener oración todos los días y palabra todos los días. Eso es lo que nos va a sostener. Una persona que no come todos los días es una persona que va a ser raquítica, que va a pasar necesidad. ¿O acaso a usted le gustan pasar hambre? En lo natural habla. A la noche, a veces cuando no hay mucho y están así metiendo la mano en el platito sacando a las miguitas. ¿Por qué? Porque quieren comer. Y así también. El nuevo hombre, creado según Dios, quiere comer también. Y ese hambre espiritual, ¿a dónde se manifiesta? No en que vos lo quieras buscar. No en que vos veas la necesidad, tengo hambre, Señor, de ti. No. El hambre, ¿sabe cómo se manifiesta? Opresión, carga, tristeza, vacío, aflicción de espíritu, preocupaciones. Eso es el hambre espiritual. Entonces vos sentís que no estás saciado, tu estómago está vacío y necesitas la presencia del Señor. Perdóname, Señor, para llenarme de tu presencia, para que empiece a llenarme de tu presencia, del gozo, de la paz, la alegría. Quiero sentir eso. Y dice así también la palabra en Gálatas
6:12. Gálatas 6:12 dice así la palabra. Gálatas 6:12, enseguida terminamos. Dice así la palabra: todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer la persecución a causa de la cruz. A causa de la cruz de Cristo. Entonces la persecución van a venir en nuestra vida. Pero ¿obligan a qué? A circuncidarse. ¿Y por qué lo leo esto? Porque ustedes vienen, por ejemplo, del 2:24, del 2:25 y del 2:26. Dice acá la palabra que corrijan con mansedumbre a los que se oponen. Y vemos que acá dice en Gálatas 6:12, ¿a qué te están obligando? A circuncidarse, a cumplir los ritos, para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Y todos los que no se circuncidaban en ese tiempo, creyendo en la palabra de Cristo, ¿qué le pasó a Pablo? A Pablo lo sacaron, Hechos 15, lo sacan del templo cuando se iba a consagrar con los nazareos. Lo sacan del templo, lo agarran a golpes, los entregan a las autoridades, casi lo matan. Vinieron las autoridades, lo rescataron, lo mandaron a la cárcel. ¿Por qué? Por causa de que decían, este hombre, dice, habla contra nuestra nación, y obligan a los judíos que están entre los gentiles a que no cumplan la ley de Moisés. Entonces vemos cómo venía la persecución. Y en nuestra vida esto se cumple también. O vamos a otra iglesia, ¿en qué nos sentimos? ¿No nos sentimos que hay falta algo y que no hay comunión? No hay una afinidad, y vos le hablas de humillación, de oración todos los días, de humillarse, de no buscar las vanidades, y ellos que te van a decir, no, vamos a una salida, vamos a esto, lo otro, hagamos una salida acá y la pasamos bien de allá, y no hay espiritualidad, solamente hablar vanidades. Y tal vez dirás, la pasás bien, si a vos te gusta la vanidad la vas a pasar bien, pero si vas buscando palabra, algo edificante, te das cuenta que es una bobada, que no hay edificación espiritual porque está faltando palabra, está faltando la instrucción. Y como dice, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por la cruz de Cristo, porque ni aún ellos mismos se circuncidan, los que guardan la ley no, como dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, la cumplen. Ellos mismos que tienen otra doctrina no la están cumpliendo. No la están cumpliendo. Hablan de consagración. ¿Cuál es la consagración? Hablan de segunda venida, que nos guarde el Señor. Porque saben que están todos en pecado. Están todos perdiendo el tiempo con el celular, con la salida, con las vanidades. Copian en la manera de conducirse de la iglesia como si fuera un boliche. Ponemos luces acá, allá, empezamos a bailar todo y eso es lindo. Edificar para los jóvenes, edificación para retenerlo, dice, antes que se vayan al mundo, pero no es la forma de retener. Retienen el cuerpo, reemplazan un entretenimiento por otro, pero no edifican espiritualmente. Así que cuando se acabe esa fiesta, ese creyente que no tiene palabra ni oración, ¿a dónde va a ir? Al mundo, porque le falta palabra. Y dice así la palabra, pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de Cristo. Entonces, la cruz de Cristo, ¿qué está diciendo? Me voy a gloriar en la cruz de Cristo, ¿por qué está diciendo? Porque va a padecer, a mí no me importa padecer persecución. Mi gloria va a ser la cruz de Cristo, o sea, van a venir las persecuciones y yo le voy a pedir fortaleza al Señor, le voy a pedir fuerza al Señor. Cuando me siento desalentado, ahí voy a humillarme al Señor, le voy a presentar todo mi desaliento, mi tristeza, mi incredulidad a la palabra. Y entonces ahí me voy a gloriar en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque va a salir la gloria a partir de la crucifixión de mi pecado. Voy a sentir la paz, el regocijo, como decía, la paz de Dios. Dice que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones. ¿Vos te podés gozar si te falta plata, Enzo? ¿Te podés gozar si te falta plata? No, ninguno. No, yo tampoco, No, o sea, digamos la verdad, lo que sentimos. No, pero cuando me encomiendo al Señor, le pido al Señor perdón, entonces ahí me hace entender, y entonces ahí va a salir la tristeza, y voy a entender que el gozo del Señor sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos alegría mediante las cosas que conseguimos en el mundo, o las cosas que se nos dan por cuanto a nuestra naturaleza. Y cuando nos hace falta nos aflige. Pero el Señor, como nos da otro pan, el maná celestial, de la cual muchas veces nos hastiamos, es
ahí es cuando reemplaza y experimentamos un poco gozo, paz, alegría. Y bueno, es mejor estar así, con la presencia del Señor. Te das cuenta cuando experimentás tanto el tormento de estar tan alejado de la presencia del Señor, con plata, con dinero, como dicen, más vale legumbre en paz que buey engordado donde hay turbación. Entonces, decís, ganaba plata o tenía esto, pero no tenía la paz de Dios. Pero cuando vino la paz de Dios, y prefiero escoger esta vida, pero tenés que experimentarlo también a eso. Entonces, acá por eso dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y para muchos les cuesta retroceder en esto. O sea, o experimentar esto. Experimentar el poder del Señor. Porque no le encuentra lógica. ¿Por qué digo no le encuentra lógica? No le encontrás lógica al mensaje. Porque tenés un pensamiento natural. Un pensamiento no según Cristo. Y dice la palabra, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Y ese pensamiento de Cristo, como dice en Filipenses 2:5. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Tomar la cruz. Dice, el cual se humilló a sí mismo y sufrió muerte y muerto de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y ahí entendemos que Dios nos da, dice, esa paz como el mundo la da. Yo la doy. La da con la palabra y con la oración. Y ahí tu mente está tranquila. Porque a vos si te quitan, o a cualquiera de nosotros, si nos quita el apoyo económico, nos desesperamos enseguida. Es porque tenemos todavía la mirada, la confianza en eso. Y no tenemos la confianza en Dios. Se desespera nuestra alma. Se aflige nuestra alma. Y dice así la palabra, Filipenses 3:18. Con esto terminamos. Porque por ahí, dice, andan muchos de los cuales, no sé si lo leímos, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Esta es la contención en la cual tiene que escapar Timoteo. Huye de estas cosas, dice. Huye de estas cosas, dice la palabra. Y vuelvo a repetirlo. Huye de estas cosas, dice. Y dice, corrige con mansedumbre a los que se oponen. Quizás se arrepientan y escapen del lazo del enemigo. Entonces, toda esta contención, todo este lazo del enemigo, la forma de presentar la palabra, pero que te aleja de la cruz, es presentación del enemigo. Nunca tenés que pedir perdón. ¿Por qué no podés pedir perdón? Sí, todo lo que sentí, ¿por qué viene la opresión? ¿Por qué viene la carga? ¿No te lucha el enemigo? Y no hay incredulidad ahí, y la incredulidad no es una ofensa a Dios. Y eso te lleva a tomar decisiones erradas, alejarte del Señor en vez de entrar en la oración. ¿Qué buscas? Buscas culpable, buscas circunstancias de la vida. Cuando te ataca la miseria, ¿qué te quieres tomar? Yo al menos, en esto que estoy predicando muchos años, la vía de escape que quiero tomar es volver a un paso hacia atrás. Ponerme a trabajar, otra vez volver. Entonces, yo analizando por la palabra es un paso atrás para mí. En sus circunstancias tal vez sería diferente. Pero si a mí ya me enseñó a vivir por el poder de Dios, aunque ajustadamente, tengo que mantenerme ahí y tengo que avanzar hasta que venga la abundancia. Y dice acá la palabra, bueno, son enemigos de la cruz de Cristo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Y acá está hablando dos tiempos. Esos dos tiempos va separando. Nuestra ciudadanía está en el cielo y va a transformar nuestro cuerpo de pecado, cuerpo de humillación, a su semejanza. Entonces vemos diferentes opositores. Los fariseos, los judaizantes, y de toda esta contención de ley versus la cruz de Cristo tiene que huir Timoteo y tiene que predicar la verdad. Amén. Que el Señor los bendiga.